Retomamos nuestra agenda común después de una breve pausa de Semana Santa desde Punto de Corte y en alianza además con Doble Vía. Nosotros volvemos a tratar de ver si es posible que consigamos puntos de encuentro entre nuestros invitados. Y hoy tenemos unos invitados muy analíticos y numéricos. Vanessa. Gracias, Nigmer. Gracias nuevamente por la oportunidad de compartir este espacio y de ayudar igualmente a poner puntos que ayuden a construir una agenda común. Y hoy les damos la bienvenida a Egle González Lobato, profesora universitaria, doctora y consultora político-electoral. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros, Egle. Y a Ricardo Ríos, presidente de Poder y Estrategia, además de politólogo y consultor político igualmente. Bienvenido. Gracias por acompañarnos, Ricardo. Y ponemos los puntos de la agenda en primer lugar. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Comenzamos con Egle pues pareciera una pregunta de perogrullo, pero empecemos por allí. El hecho de que haya un conjunto de candidatos, eh, digamos, admitidos por parte del Consejo Nacional Electoral, va a reconfigurar el panorama electoral, el liderazgo de la propia oposición. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Nidmer, Vanessa, saludos a Ricardo y a todo el equipo de producción. Eh, digamos que lo que está ocurriendo, fíjate, para hablar del liderazgo, yo creo que nosotros deberíamos pasarnos por esa crisis de representatividad que ha ocurrido en toda América Latina y el Caribe, que también afecta a Venezuela. Eso es un fenómeno que se produjo post pandemia y las elecciones nos han dado ciertas lecturas. Entonces, lo que se ha producido es un cambio en el comportamiento electoral. Más que el liderazgo actual, por ejemplo, el venezolano, lo que se lee es una crisis política muy fuerte, es un gran conflicto que existe. Pero es que si miramos a los electores, lejos de hablar de un liderazgo, lo que podremos estar hablando es un grupo de electores que a qué liderazgo están atendiendo o a qué liderazgo van a atender en ese 28 de julio, en este día de la elección presidencial. Van a atender a esos candidatos o es independiente. Es decir, se van a agrupar conforme a lo que quieran de país. Entonces, ahí, por ejemplo, podríamos hablar o construir cierto manejo del tablero de una manera distinta a como lo hemos visto tradicionalmente. ¿Qué dice Ricardo Ríos? Bienvenido nuevamente. Ok, sí, fíjate, yo coincido con Egle con el tema de la crisis de representatividad, que no es algo que es nuevo, ¿no? Es algo que el país tiene ya unas décadas en con el problema de la crisis de representatividad. Pero para simplificar digamos, la coyuntura, diría que hay tres bloques, ¿no? De cara a esta elección presidencial, que es bueno, el bloque oficialista, por supuesto, del PSUV, que ya ni siquiera es gran polo patriótico, porque es básicamente el PSUV, el gran bloque, el bloque del Acuerdo de Caracas, que es los que se reunieron con el presidente de la Asamblea Nacional, digamos, en contraposición del Acuerdo de Barbados, y la oposición tradicional, que está agrupada en un sector que lo representa la Plataforma Unitaria y María Corina Machado, básicamente. Ahora, yo antes de precisar cuáles pueden ser la dinámica de estos bloques y posibles alianzas, yo creo que hay que tratar de determinar, identificar cuáles son los objetivos de cada uno de ellos, ¿no? Partiendo de la hipótesis, podemos manejar distintas hipótesis, distintos escenarios, pero si partimos de la hipótesis que el grupo del Acuerdo de Caracas, su objetivo no es... ¿Me copia? Sí, estamos escuchando, sí, Ricardo. Sí. Adelante, Ricardo. La pantalla está congelada. Sí, decía que es un tema de determinar los objetivos, porque si el objetivo del bloque del Acuerdo de Caracas... Ajá, ¿me escuchan? Perfectamente. Sí, te estamos escuchando. Los objetivos del bloque del Acuerdo de Caracas. Creo que tenemos un problema con la...
Sí, bueno, se cayó la señal de Ricardo. Vamos a esperar a que se reconecte, pero igual continuamos nosotros. Eh, bueno, Ricardo nos estaba dibujando un poco una serie de bloques en relación a la estructuración de la política de hoy. Pero entre tu comentario y la reflexión de él, se me genera un problema de coyuntura que al final es un tema que no solamente se enmarca en el tema de la coyuntura, que es el tema de la vulneración del derecho a elegir y a ser elegido. Todo lo que ha sucedido en estos últimos días en relación con lo que se ha llamado los filtros del gobierno para poder postular un candidato de un sector de la oposición o de varios sectores de la oposición, porque no solamente es el problema que existe con el candidato de la Mesa de la Unidad Democrática o de Un Nuevo Tiempo o de MPB, es que también es el candidato del Partido Comunista que no se pudo inscribir, Manuel Isidro Molina. O sea, este dilema que existe ahora de que quienes están en el poder, según los análisis, son los que filtran y según la información de los voceros de oposición, se establecen filtros o precondiciones para poder ser admitidos más allá de lo que establece la Constitución. Debemos normalizarlo. Es algo que está bien, aunque sea en autocracia. Mira, yo he comentado que uno de los hallazgos de las variables más llamativas, más escandalosas de este proceso presidencial 2024 es precisamente que hay candidatos excluidos sin inhabilitación y partidos excluidos sin judicialización. Porque cuando Ricardo habla del acuerdo de Caracas, ahí hubo partidos que se sentaron o que estaban realizando, participando para contribuir con el cronograma, que al final fueron excluidos sin ningún tipo de procedimiento, como por Así es, ejemplo MAP, Redes, Puente redes, y correcto. otros partidos. Entonces, pero esto no es nuevo. Fíjate que una de las cosas que yo me he puesto a ver, parece que ya se había dado en las regionales, hubo casos, pero eso es una modalidad distinta. Y lo que sucede es que pareciera que el gobierno se supera a sí mismo. ¿Sí? Esto no deja traza y prácticamente que la carga de la prueba se la deja al sector contrario. Pruébame tú que no te pudiste inscribir. Pruébamelo tú. Y genera una fricción, una tensión. Por ejemplo, lo que está pasando con la mesa de la Unidad Democrática. Entonces, generó una fricción dentro de los partidos de la alianza, que entonces hay un dime y direte en cuanto a si no se pudo inscribir o realmente no había la intención de inscribir. Claro. Y cualquier cosa que diga es especulativa, porque tú puedes decir, bueno, pero realmente, y hasta la duda se genera. Realmente no quisieron inscribir a Corina Llori. Realmente, ¿qué fue lo que sucedió? Si ya yendo a lo medular. Sí, bueno, pero ¿qué fue lo que pasó? No se les abrió el sistema, o realmente allí no había el convencimiento de que era la candidatura que, digamos, unía, valga la redundancia, a todos los partidos que querían postular. Egley, no hay madurez en el liderazgo opositor en este momento para manejar eso, para manejar Pues yo esos no creo que sea conflictos que un se pueden asunto generar. de madurez, Vanessa, no sé, perdón que hable sin... No, Termina, adelante. Vanessa, mi va. No, adelante, adelante, por favor. Eh, Yo no creo que sea un problema de madurez, porque la mayoría, yo creo yo creo que no entienden el momento que se está viviendo y no entienden al electorado. O sea, pareciera que la única opción de los factores opositores es ganarle al gobierno. Es decir, es ganarle a Nicolás Maduro. Ay, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa con la gobernabilidad? ¿O a ti te interesa? ¿Tú te imaginas el gobierno de oposición? ¿Tú estás preparado para eso? Pero aquí pareciera que no se está viendo la vuelta de la esquina. Y luego no están mirando. Ese grupo de electores que yo les estaba hablando, el grupo de votantes, es interesante. Porque tú puedes hablar de un grupo de votantes, por ejemplo, del status quo. Y no es necesariamente, tiene que ser del oficialismo. Porque si hay un liderazgo que no te garantiza estabilidad, hay quien podría decir, bueno, mejor es pájaro en mano que 100 volando. Mejor es Claro. bueno conocido que malo por conocer, aunque no esté dentro del oficialismo.
Pero lo que se está generando es, bueno, ¿cuál es la situación que tenemos enfrente? ¿Hacia dónde vamos? Porque no es cambiar una parte de la sociedad por otra, es que realmente logren desde sus identidades lograr acuerdos programáticos, un entendimiento sobre elementos o temas básicos. Pero ¿quién debe hacer esa Y sin convocatoria? gobernabilidad y garantía, ¿quién lo logra? Perdón. ¿Quién debe hacer esa convocatoria, Egle? Esa convocatoria para elementos programáticos que puedan ser, casi que esos elementos programáticos sean el candidato o la candidata. Bueno, es que voy a decir algo que va a sonar un poco duro, porque es que yo lo que creo es que se están atribuyendo una fuerza electoral, una base electoral que no les corresponde ahorita a nadie, porque esa base electoral es una base electoral de cambio. ¿Cómo tú conviertes esa base electoral en una fuerza política? En este momento, ¿quién tiene la fuerza política para convocar? Tú tienes una base electoral y tú estás diciendo que esa te corresponde a ti. Y no estás mirando lo irrelevante que incluso puede llegar a ser. Porque yo creo, es decir, dentro de las opciones, que lo he manejado desde el inicio, pero por supuesto viendo el comportamiento electoral, que Claro. esta es una elección donde el gobierno puede, no es que pueda perder, que puede aceptar que pierda, porque los números son muy claros. Cualquier persona del extranjero, cualquier asesor, le diría, con estos números no ganas una elección. Y la elección está demasiado cerca para levantar un número. Ah, bueno, pero entonces, ¿qué hago yo? Yo me puedo simplemente beneficiar de las dificultades que otros no pueden solventar. Y ese es el gran dilema que tenemos ahorita. Tú tienes la posibilidad que el gobierno pierda. Entonces, cómo no logras ganarlo? ¿Cuáles son los obstáculos en su opinión? Usted dice, hay la posibilidad para el gobierno, y el gobierno seguramente se habrá paseado por ese escenario, de perder. ¿Cuáles son los obstáculos que impiden que eso se materialice en su opinión? Bueno, yo creo que no, digamos, no se logra entender bien, y a mí, digamos, yo no estoy aquí para darle clase a ningún partido No, claro, político, pero claro. yo sí creo que no escuchan tampoco, no están viendo digamos, al contrincante de la manera cruda que debe verse. Es decir, están librando una batalla entre la oposición que puede dejarlos realmente acabados para enfrentar al oficialismo. El oficialismo tiene el partido mejor organizado, tiene una disciplina y tiene una capacidad de hacernos creer que todo les va bien. Es decir, de simular un éxito que de pronto no tienen, pero que no dejan ver lo contrario. Claro. Entonces tú tienes un partido que va a ir en defensa propia y lo que menos quiere es perder con alguien que no genere ni estabilidad, que pueda ser objeto de una ingobernabilidad, porque incluso el propio gobierno que le interesa, si estuviese pensando en la posibilidad de perder, lo más seguro es que quiera perder para regresar. Por eso un Claro. hombre como Manuel Rosales Claro. tiene cosas buenas para el gobierno. Ahora, Egle, fíjate, en el marco de esto, algunos análisis apuntan al hecho de que en esta coyuntura María Corina Machado representa esa legitimidad otorgada como consecuencia de un ejercicio de primaria del 22 de octubre y se le da una caracterización de gran elector. De hecho, algunos estudios de Ricardo Ríos en Poder y Estrategia de principios de este año, a los primeros días de enero, creo que posicionó el hecho de ser el primer estudio que hace la pregunta y formula la variable sobre María Corina como como una gran electora. Ahora, esta gran electora pareciera que no tiene la capacidad de transferir sus votos o su potencialidad de votos a cualquiera tampoco, ¿no? Primero, María Corina reconoce de primer plano que ya no puede ser la candidata al delegarle a Corina Jones la posibilidad de que lo sea. Intenta transferir esta legitimidad
convenciendo a la plataforma unitaria de que la que ella designa es la candidata. Y en los números, por lo menos los sondeos que he podido observar, parece que lograron transferir rápidamente esta potencialidad. Sin embargo, sucede lo que sucede, no pueden inscribir a Corina Lloris, que no está inhabilitada, colocan un candidato tapa y Manuel Rosales logra inscribirse. Ahora, los últimos sondeos que he visto en relación con Manuel Rosales, hubiese sido interesante que Ricardo estuviese aquí para que nos diera las últimas cifras que podía tener sobre esto, pero parece que no se logra transferir la potencialidad de ese apoyo de María Corina o de la plataforma unitaria a Manuel Rosales, porque de hecho no se ha concretado. Y mientras tanto, el candidato tapa pareciera absorber la posibilidad, ya como un candidato inscrito, aunque es tapa, logra absorber esa potencialidad de manera automática. ¿Qué sucede ahí? Tú como analista en esta área, especialmente electoral, él está diciendo el pueblo a la conducción política de la oposición, porque creo que hay cosas que decir más allá de la potencialidad de una transición en donde el gobierno pueda ceder el poder a Manuel Rosales. Parece que la gente está diciendo algunas cosas que también hay que leer, ¿no? Bueno, pero todo lo que tú estás diciendo es cierto. Yo no tendría ningún argumento para decir que nada de lo que tú dices es correcto. Pero yo creo que María Corina Machado está corriendo un gran riesgo y es perder, realmente pasar a ser irrelevante. El juego se está dando sin ella. Ella no está dentro de la ecuación en este momento. Que es una gran electora, no es una base electoral que se apropia, logró estimular, logró que la gente fuera. Ahora, en un año electoral las cosas cambian muy rápidamente. Sí, claro. Es decir, si la posibilidad es que se venza el gobierno o la posibilidad es que se quede como está y tú mantienes a la sociedad hasta 10 días antes de la elección, tú estás corriendo el riesgo de generar un daño que sea irreparable para la propia elección. Porque la mayoría de la gente, independientemente de los números de Manuel Rosales y de María Corina Machado, el número más importante es el número de cambio. Si cuánto porcentaje está dispuesto a votar en una elección, sea quien sea, para cambiar al gobierno. Y cuánto está dispuesto a abstenerse si no pasa lo que María Corina quiere. Bueno, ya van por el 30%. Ese 30% que es una patada a la mesa. Porque el voto, lo que la gente ha entendido, y vale ver a los estudiantes, entendieron que el voto era la protesta por la vía, es la voz de protesta. Eso es muy interesante, eso cambió. Mira el 2014, 2017, 2019, míralo ahorita. Ese cambio se logra. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Es decir, la única elección que tenemos es la presidencial. A mí me cuesta mucho creer y más bien, yo no sé, y eso lo estaba pensando hoy tanto para la entrevista esta, para la entrevista con ustedes. Bueno, pero ¿por qué a María Corina Machado no le importa o no le preocupa lo que va a pasar con el 2025? Si tú no llegas a un acuerdo... ¿Por qué a usted lo le que está... importa? ¿Por qué a Gle González Lobato le parece tan importante el 2025? Bueno, porque las elecciones regionales del 2021 hicieron evidente un liderazgo emergente en las regiones. Hay que mirar el contexto, cómo fueron las regionales. Las regionales fueron por presión desde las regiones, no por presión de Caracas. Caracas no fue suficiente. No fue suficiente ninguno de los partidos como dijo Ricardo, de la oposición convencional. No fue suficiente. Se impusieron las regionales. Entonces, ¿cómo tú te miras? ¿Qué piensan ofrecer a los políticos de las regiones en un 2025? ¿O no piensas ir al 2025? ¿O tienes una manera distinta de ver al país? ¿O piensas armar algo distinto que no sean unas elecciones regionales? ¿Estás pensando en una Asamblea Nacional Constituyente, por ejemplo? Pudiera ser. Porque tú no oyes que digan, caramba, lo del 2025 es algo sumamente importante.
¿Cómo no te Egle, pero proyectas entonces, hacia allá? Pero entonces, en su opinión, María Corina Machado particularmente como gran electora, como lo planteaba Nigmer en su reflexión, debería concentrarse en 2025 en este momento. ¿Es su lectura? No, 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 de ninguna manera. O sea, ella hay que concentrarse en ganar esta elección. Eso es. Pues si no me van a decir que yo estoy hablando del 2030. ¿Sabe? No, no. Mira, si algo convenció María Corina era que ella podía derrotar a Nicolás Maduro. Eso se percibió. Y eso es verdad. La gente lo percibió, lo sintió. Ahora, ella no puede ir. Lo importante es ganar esta elección. Ahora, ganar esta elección dentro del esquema, digamos, del cronograma electoral que también tenemos. O sea, yo lo que me imagino es que, bueno, empezar a hablar de garantía para quien pierda y para quien gane, pero además de un cogobierno posible. Yo no veo cómo cambiar, quitar a uno y poner a otro. Eso va a generar mayor resistencia. Eso no es posible, por lo menos desde el punto de vista del análisis que hago. Egle, ahora, en el marco de toda esta dinámica que se está generando en este momento, también hay unos niveles de incertidumbre importantes en relación con la conducción política de la oposición. Andrés Velázquez recientemente acepta que la oposición, que la dirigencia de la oposición en este momento, específicamente de la plataforma unitaria, se encuentra fragmentada, quebrada, fracturada, creo que fue el término adecuado que utilizó. Y por su parte, Manuel Rosales, el día de ayer, en entrevista con Vladimir Villegas en Unión Radio, le pone la candidatura y las dos tarjetas con un lacito azul encima de la mesa a María Corina Machado. En una frase, evidentemente, con algo de cinismo, pero que al final adelanta claramente el hecho de que él está parcialmente declinando si es posible que lo sustituyan a él, cosa que ha generado muchos comentarios por parte de gente en las redes sociales. En todo caso, hay una especie de reconfiguración del tablero en el sector de oposición, o por lo menos en este sector de la oposición representado en la Plataforma Unitaria Democrática, y sería interesante que tú nos dieras un poco tu perspectiva y análisis en relación a cómo ves lo que está sucediendo en este momento y qué podría pasar en este tan poco tiempo que nos queda para que haya una recomposición de ese sector y se pueda tomar una decisión lo más pertinente posible. Mira, Nilmer, una de los límites que yo siempre me pongo es no hablar de una candidatura, porque entonces no quiero que se vea que yo apoye a ningún candidato. Y también que los partidos de la plataforma unitaria deberían asumir los costos de decir lo que uno le cuesta decir, porque, bueno, como que nadie lo ha dicho hasta ahora. Por una parte, ¿cómo, en qué lugar, digamos, en América Latina y el Caribe, un Nuevo Tiempo no entró en las primarias? No entró. ¿Por qué tú le puedes exigir, tienes que exigir a un partido que no es una primaria, que tiene que ir y además correr el riesgo de que nadie se inscriba? ¿Por qué? Esa asfixia que se hizo el 25 de marzo para mí fue totalmente negativa. ¿Qué necesidad había de llegar hasta 5 para las 12 de la noche? ¿Qué necesidad? ¿Una asfixia para qué? Una asfixia, cuando pasan estas cosas, las vías electorales son lo mejor que hay. Porque hay otras vías menos mejores, por decirlo de alguna manera. Entonces, primero no fue a la primaria. ¿Por qué lo tienes que obligar a que tiene que acatar lo que la primaria dijo? Lo otro, mira México, mira cualquier parte que hagan primaria. Si una persona que gana primaria se niega a cumplir con los objetivos, es decir, si yo no inscribo y no inscribo y nadie inscribe y nadie inscribe, bueno, yo no tengo por qué seguir apoyándote. A mí nadie me lo preguntó, pero eso lo hubiese dicho. ¿Pero por qué? Por otra parte, María Corina pasa, con todo respeto, por supuesto, pasa el día, entonces no tiene que ser Corina Llori. Perdón,
la doctora Corina Llori, siendo yo académica, moviéndome en el mundo de la academia, me parece estupenda, excelente. Pero, oye, tú no puedes ser que tú fuiste muy exitosa para las primarias, lograste un montón de avance para la participación y después de las primarias se te olvidó que el proceso que venía y la fase que venía era de construcción de alianza. ¿Cómo es eso que yo, legítima, nombro una ilegítima? ¿Por qué? Dime por qué los partidos iban a aceptar eso, Nilda. Claro. ¿Por qué Manuel Rosales, siendo ya va, un momento, fíjate una cosa, fíjense una cosa. Hay desafección, hay crisis de la representatividad política que afecta al liderazgo. Ah, pero Manuel Rosales no era ningún perdedor, es el único gobernador, 600,000 electores. Repito, yo no estoy apoyando ninguna candidatura de nada, pero estoy diciendo cómo son. Bueno, pero yo he estado en la plataforma. Yo tengo apoyo de otros partidos o de la mitad de los partidos que están. Y yo tengo que quedarme esperando hasta que se cierre el lapso y quede la MUD, que es la tarjeta más votada en las regionales, la tarjeta más votada de la oposición, que quede fuera. Y UNT que quede fuera porque alguien me dice que yo tengo que cumplir la palabra. ¿Cuál palabra? ¿Cuál palabra? Si esto es, o entras en la política o te quedas fuera. ¿Cómo piensas ganarle a Maduro si no participas en la elección? Pero entonces con esa visión que usted está planteando, Egle, Manuel Rosales y Un Nuevo Tiempo hicieron lo correcto, aclarando que usted no estaba defendiendo esa candidatura. Pero por supuesto, pero ¿qué vas a hacer? O sea, te lo digo, o sea, yo sentía, bueno, ¿y qué pasó? Nadie va a postular. O sea, no se va a postular. Imaginemos que es precisamente porque el gobierno, porque el CNE no quiere que participe Corina Llori y les cierra la posibilidad, y eso es absolutamente ilegal. No hay razones ni jurídicas ni políticas. Bueno, pero era un hecho. Lo estaba llevando te estoy generando todas las condiciones, como se lo hicieron a Chávez. A Chávez en el 98 se le hizo todo para que no fuera la elección. Y al final se mantuvo. Contra viento y marea se mantuvo en el proceso electoral. Igual está pasando ahorita. Te estoy poniendo la pared porque no tengo cómo ganarte. La única manera de ganarte es que te vayas. Y esto de la abstención es la patada. La abstención es la salida del juego. La abstención es, bueno, ve tú qué haces. Ve yo qué hago. Yo sé lo que el gobierno sabe lo que va a hacer. Mantenerse en el poder. ¿Hasta cuándo? No sabemos. Ahora, Egle, tomando sus palabras y también los comentarios de Nismer, lo que usted está dando a entender es que la gente va a tener que tomar, el elector, la electora van a tener que tomar la decisión solos de por quién van a votar en solitario, al margen de lo que la disputa entre los distintos líderes o lideresas proponga o lleve. Mira, Vanessa, eso es lo que se está dando en América Latina, que es el momento que nadie está controlando, independiente del elector. El elector cambió, se hizo pragmático. El elector va a decir, mira, que voy a decidir. Evidentemente que la señora María Corina Machado, candidata de las primarias, exitosa, le imprime un sentimiento a la elección. Bueno, manténgalo, apoye al electorado. Bueno, que la situación con los candidatos en este momento no está clara, pero no podemos quedar fuera del juego, ni puede haber abstención. La abstención es lo que sí te va a garantizar un aumento de la migración. No nada más que gane Maduro. La abstención sí te produce inmediatamente porque está asociada con la migración. Entonces, tú estás generando. Entonces, tú estás diciendo ahorita, bueno, estoy negociando, no voy a cambiar. 10 días antes de la elección, yo no voy a cambiar. Bueno, y cuéntame cómo vas a hacer campaña. ¿Cómo? La campaña es entre el 4 de julio y el 25 de julio. ¿Cómo se hace campaña? O aquí, entonces, ¿tú qué me vas a decir? No, porque el Consejo Nacional Electoral no me da campaña, no me permite hacer campaña.
No, porque el Consejo Nacional no me permite. No, porque entonces, mira, esto no es una elección libre. Bueno, pero entonces, de la misma manera, como el gobierno te está llevando a que tú te salgas de la ruta electoral, tú también estás presionando para no asumir las responsabilidades que te tocan y decir, no, vale, esto es porque el Consejo Nacional Electoral es lo que me está haciendo. Egle, pero Yo quiero entonces que me explique a la alguien lo de gente la va a tomar campaña. la gente va a tomar la decisión. Esa es su conclusión. La gente va a decidir por quién votar autónomamente. Bueno, la gente va a decidir, claro, la gente tiene un voto útil. La gente siempre prioriza el voto útil. Él va a decir, bueno, ¿con quién yo creo? Porque la gente no va a votar para que alguien tenga votos. La gente va a decir, para mí hay que mirar cómo se va a polarizar esto. Es decir, ¿quién va a polarizar? Hasta ahora las cifras son terribles. Ninguno de los candidatos, de los 11 candidatos, 12 candidatos, tiene suficiente, ¿no? Es decir, hay una plataforma unitaria que te genera una legitimidad, te genera un apoyo, pero está fracturada, está agrietada. Tienes a un NT que tiene un candidato con una imagen negativa, alto porcentaje de imagen negativa. Ay, ¿qué pasa si es ese candidato? Entonces no van a votar. Yo creo que eso no va a ser así. Yo creo que la gente va a votar por el candidato que más crea que va a vencer al gobierno. Nos quedan apenas 2 o 3 minutos, Egle, y son muchísimas las cosas que me encantaría preguntarte, pero voy a retomar solamente 2 aspectos que me parecieron relevantes, muy relevantes de lo que has dicho. Eh, Has dicho que hay que apelar al pragmatismo. Esto deja de lado el elemento ético por una coyuntura necesariamente electoral. Lo pregunto porque también hay algunas corrientes de debate en relación al tema ético versus el pragmatismo. Y esto me parece interesante dejarlo como claro. Y lo otro es, has mencionado varias veces la posibilidad de un llamado a la abstención. Pero, ¿quién está llamando en este momento a la abstención? ¿Hay actores que están ya llamando a la abstención en Venezuela? Sí, es bueno que me digas eso, porque así como el gobierno no dijo inhabilitación, pero te excluyó del juego a la doctora Corina Llori y te sacó del juego a varios partidos políticos, de la misma manera tú puedes llevar todo hasta 10 días antes de la elección y que no te dé tiempo de nada. Entonces, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Sí, yo llego hasta el 10, no pasó nada, no lo logré, y entonces, ¿qué hacemos? No hay cómo. Bueno, entonces que vayan todos a votar. Es una manera de llevar al mismo efecto de lo que es la abstención. Porque la abstención es lo contrario a la participación para ganar. Porque una elección es para ganar, Nidmer, son números. Aquí tampoco nadie está viéndolo muy noble, no, hasta el 10 días. Entonces, después de 10 días, ¿tú qué haces con 10 días? ¿Cuánto tienes para que se te acabe la campaña? Entonces, luego, lo que me preguntaste de lo ético político. Bueno, yo no sé qué entiendes tú por ético político. Más bien, defíneme tú, ¿cuál sería el No, obstáculo? no, por el contrario te estoy preguntando, porque reiteradamente has hablado del pragmatismo, que si esto no entra en un debate en relación con algunos que hablan del tema ético como un elemento relevante también en la discusión dentro del marco de esta diatriba política en este momento. En todo caso, los conceptos los No, pones tú, yo solamente pregunto sobre los términos que has utilizado. no, mira, yo creo que la candidata María Corina Machado era la mejor candidata, una candidata excelente, una luchadora excelente, constante, eh, increíblemente logró algo que era que captar, mira, además te voy a decir una cosa, como una cosa por arte de magia, nadie la asocia a nada, ella queda como la persona bueno, atada a los principios, atada a valores, perfecto. Pero eso en términos de elección hay que ponerle número, hay que ponerle eh, una maquinaria electoral importante para poder ganar. El voluntarismo no es suficiente. En temas electorales, tú tienes que ver cómo logran los números para que gane. Y tienes que lograr que tener a alguien que corra en la elección. Si no la tienen, no es posible. ¿Cuánto Entonces, tiempo de aquí lo más? que se trata es agarrar esta rendija pequeñita que tiene.
en la sociedad. Egle, ¿cuánto tiempo, en su opinión, quedaría para la definición de esa candidatura? Es que esa candidatura, mira, yo creo que es que eso es lo que me sucede. A veces yo lo que quiero decir es como, pero no se entiende como un consejo porque yo lo hago muy crítica, ¿no? Pero tú no puedes, después de todo lo que ha logrado María Corina Machado, quedar irrelevante en el proceso, perder toda capacidad decisoria o toda capacidad de incidencia. No, no, yo no lo haría, es un capital político único. Entonces, tiene que lograr, es decir, más que, porque la campaña se va a dar, sí, ese candidato va a tener fuerza, ya lo vas a ver. No va a pasar una semana y van a ver, ya vamos a ver cómo se van a dar, pero los candidatos van a andar solos porque el juego están dando. Entonces, ¿qué corresponde a la candidata? Bueno, sumarse, decir efectivamente o apoyar, pero no quedarse de lado porque ahí se va a quedar. Claro. Bueno, muchísimas gracias, Egle, en verdad, por tu tiempo, por tu disposición. Lamentablemente, bueno, Carlos se pide disculpas, nos escribió varias veces diciendo que, bueno, que a pesar de todas las contingencias que tomó, lamentablemente no pudo lograr la reconexión. Pero bueno, pero tenemos bastante material con el cual llegar a algunas conclusiones, Vanessa, como siempre, a través de Agenda Común. Muchísimas gracias, Egle. Gracias, Egle. No, vale, gracias a ustedes y disculpen cualquier comentario altisonante. No, en absoluto. No, para nada, Gracias. para nada. Muchas gracias. Un beso. Y en esta parte de nuestra agenda común, aun cuando no fue posible tener el intercambio que hubiésemos querido con Ricardo Ríos debido a problemas de conectividad, sí vamos a resaltar, Digmer, algunos elementos de los planteamientos que ha hecho la consultora político-electoral Egle González Lobato. Ella, si tomamos algunos de sus elementos básicos, dice que obviamente hay cambios en el tablero y son evidentes en el tablero político electoral en el país. Ella dice también que a medida que va avanzando este proceso, que va avanzando en la política pragmática y real, este proceso electoral, María Corina Machado puede ir perdiendo esa cualidad de gran electora o de gran decisora o ese capital político que obviamente acumuló en este proceso de primaria y en todo ese trabajo de construcción que evidentemente María Corina Machado ha hecho. También aclarando este punto sobre el cual ha insistido la profesora Egle González Lobato, Nigmer, de que no está tomando partido por ningún candidato o candidata, ella considera que sería un error pensar en la abstención, sería un error dejar todo para el último momento. Si es factible que haya una candidatura, se entiende que sería la del gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, que podría correr y que podría avanzar, aun cuando tiene obviamente rechazos o elementos en contra que están orbitando allí. Ella habla de una candidatura posible y creo que ese sería uno de los elementos fundamentales de su planteamiento y en esa reconfiguración que seguramente tú puedes analizar mucho mejor que yo, Nigmer, de lo que está ocurriendo en el ámbito electoral en América Latina, considera también que el elector o la electora pues posiblemente van a sorprender tomando las decisiones que a lo mejor el liderazgo político en este momento no está tomando o no se ve en el escenario de tener que tomar. Sí, Vanessa, en ese mismo sentido, ella asume que el voto en este momento es como un ejercicio de protesta. También habla de que María Corina Machado no está pensando en el 2025. Un dato interesante en ese sentido, quizás pues, dice la misma Iglesia que puede hacer porque su propuesta es poder ganar y con base en la victoria plantear una Asamblea Nacional Constituyente. Pero también dejó claro que así como el voto es un acto de protesta, para ese voto una acción cívica de protesta, también concluye que la gente ha logrado que elegir sea la opción que se haya impuesto, a diferencia de los llamados de abstención de los últimos procesos electorales.
También reconoce que María Corina Machado fue quien generó la percepción de que se le podía ganar a Maduro, pero que sin Claro. embargo las últimas acciones que se desarrollan en cuanto a no haber medido el adversario que se tiene al frente y las dificultades que se iban a presentar, pues hace que el no tener un candidato para estas alturas sea una pérdida de tiempo muy valiosa. Por otra parte, afirma que el gobierno solo aceptará perder con quien asuma que va a poder sobrevivir. Claro, un Y esto, escenario controlado. claro, y esto ha implicado toda la campaña de exterminio político o electoral que se ha emprendido en contra de María Corina Machado y lo que ella le levante la mano. Lo último que tomo, aparte, por supuesto, de lo que ya tú has mencionado, es la afirmación de Inglés sobre la existencia de una crisis de representatividad política en Venezuela. Sin ver elementos para la construcción de la agenda común, siempre habrá, afortunadamente, del debate, de la discusión y del sentarse a escuchar los argumentos de las otras y de los otros, evidentemente que va a ser posible seguir avanzando en esta dirección. Cuando logramos este programa número 20, vamos hacia el número 21. Así es. Lamentablemente, pues no pudo comparar dos visiones, pero sí, con esta sola visión, bastó y sobró para tener elementos para poder seguir construyendo una agenda común, Vanessa. Sin duda Muchísimas alguna, gracias, Nimer. como siempre. Gracias. Gracias. Gracias a ti. Gracias a todos ustedes. Recuerden darle like, seguir nuestro canal, recomendar el programa y siempre tratar de abonar en el plano de la construcción de una agenda común sin perder ningún principio, ninguna postura ni ningún enfoque, sino simplemente tener la voluntad de que con base en las diferencias podamos construir un gran sentido común. Gracias.